Este día, en Techo de Cristal, una producción de televisión educativa, voy a hablar con dos mujeres fundamentales sobre el papel de las legisladoras que en los últimos años ha sido central. Estoy hablando de Guadalupe Gómez Maganda, una mujer con una enorme carrera política, y de la diputada Erika Rodríguez Hernández, que es representante legislativa de Hidalgo. Pero vamos a conocer su personalidad. Ahora regresamos. Guadalupe Gómez Maganda es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el gobierno de Guerrero fue la primera mujer presidenta del Tribunal Superior de Justicia y la primera secretaria general de gobierno en la historia del país. Fue también secretaria de Turismo. Desde finales de los años 70 ha sido diputada federal y senadora de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Presidió la Comisión de Equidad de Género del Senado de la República. Fue una de las primeras legisladoras en impulsar políticas sobre la violencia contra las mujeres e integrante de la delegación mexicana a la Conferencia Internacional de la Mujer de las Naciones Unidas en Beijing, China, en 1995. Y fue la representante de la Comisión Nacional de la Mujer que antecedió en la estructura del Gobierno de la República al Instituto Nacional de las Mujeres. Erika Rodríguez Hernández es licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México y ha realizado estudios sobre violencia y perspectiva de género para la gestión pública. Es fundadora de la Asociación Fuerza y Corazón de la Mujer Hidalguense y fue directora del Instituto Hidalguense de la Mujer. Es actualmente integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres y diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional en la presente legislatura. Tiene el cargo de secretaria de la Comisión de Igualdad de Género y participa, entre otras comisiones, en la de Alerta de Género. Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita a Televisión Educativa. Techo de Cristal siempre se engalana con este tipo de invitadas. Gracias, diputada. Gracias, Lupita. Muchas gracias. Contrario, Sara. Yo quisiera empezar esta conversación un poco hablando, doña Guadalupe Gómez Maganda, quizá decirle al auditorio que, además de lo que escucharon, tiene una larguísima experiencia, varias veces diputada, varias veces senadora. ¿Cómo fue aquella experiencia? Yo también era una reportera jovencita, ¿se acuerda? La primera iniciativa para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Se llamaba Intrafamiliar, creo. Bueno, empezamos primero por tipificar el hostigamiento y el acoso sexual, que era una conducta reiterada, pero que parecía natural. Y entonces nuestros compañeros, no se diga la ciudadanía, decían que cómo pretendíamos tipificar una conducta como tal, que era una cuestión que halagaba a las mujeres. Entonces empezamos por esa cuestión del hostigamiento y el acoso sexual. Después nos fuimos para tipificar la violencia en la familia, que se decía que era un ámbito privado por excelencia y que no tenía por qué meterse dentro de ella el Estado mexicano para pretender regularla. Pero entonces, yo recuerdo que eran 10 senadoras, sí, peleando en la Cámara por quizá hacer un inicio muy antiguo del tema. Desde luego. Pretendíamos una ley como la que ahora existe, afortunadamente, pero de ninguna manera estaban las condiciones propicias para ello, empezando por nuestros mismos compañeros senadores. Entonces empezamos por tipificar conductas que se veían naturales, pero que eran una clara agresión hacia las mujeres y hacia la sociedad. Y después ya siguieron las compañeras diputadas y senadoras que continuaron este proceso, y ahora tenemos una legislación completa, perfectible y que va avanzando. Lo único que yo quisiera destacar, ya que recuerdas aquel grupo de aguerridas senadoras, es que fuimos a sacar de un cajón en el sótano de la casona de Jicotencal la Convención de Belém do Pará para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, porque siempre había prioridades en la agenda del Senado de la República y no se ratificaba. Entonces sacamos del cajón del archivero la convención
y exigimos que fuera agendada para que pudiera proceder a su ratificación. Entonces, son anécdotas, pero que ponen de manifiesto el contexto. Sí. Pues son desafíos y retos que seguimos viviendo en esta 63ª legislatura, porque bueno, lo he dicho, que cuerpo de mujer no garantiza conciencia de género. Entonces, no me imagino a Guadalupe Gómez Maganda en ese momento, en esa 51 legislatura, fue la 51, sí, donde eran pocas mujeres, pero yo creo que ahí se estaban generando instrumentos necesarios. Sin embargo, hoy que tenemos una legislatura cercana, no nos equivoquemos, cercana a la paridad, porque somos el 42.6% de diputadas, y que, ¿por qué digo cercana a la paridad? Indudablemente porque en las 45 comisiones que hay, solamente 17 son presididas por mujeres. Entonces, bueno, tenemos que seguir desafiando, tenemos que seguir invocando a las que lucharon para que hoy estemos aquí sentadas 200, un poquito más de 213 diputadas. Entonces, el desafío es grande y el reto sigue. Sí, no sé si estarían de acuerdo. A ver, hay como las dos hipótesis. Aumentó la violencia contra las mujeres, disminuyó porque tenemos además instrumentos, políticas públicas, leyes, jueces, agencias de delitos sexuales. ¿Disminuyó, aumentó? O mi percepción es aumentó porque están enojados. Hay una sociedad enojada justo porque avanzamos en la paridad, porque cada día hay más diputadas con conciencia de género que no había en esa época. Así es. No sé. Creo que ha sido primero destacar fundamental la presencia de las mujeres en las cámaras y en los congresos locales, porque han llevado, o hemos tenido la oportunidad de llevar, temas centrales de la sociedad y para la familia y para las vidas de las mujeres de este país que no eran considerados como prioritarios. Hasta que llegaron mujeres con conciencia de mujer, no tan solo, como dice Erika acertadamente, con cuerpo de mujer, con conciencia, para hacer que esos temas fueran incluidos en la agenda nacional, porque siempre había prioridades, pero eso podía esperar. Entonces, llegan las mujeres legisladoras y empieza todo este proceso. Desde luego que las resistencias las encontramos dentro del mismo cuerpo legislativo, y para que se derivaran después en políticas públicas, en instituciones y en, sobre todo, cambios de la realidad, ha sido muy difícil. Yo quisiera nada más lo que estamos viviendo en este momento, de un juez que le da el amparo a un sujeto de esta llamada o mal llamada banda de los porquis por una cuestión que decía que no quisiera tener los términos inadecuados de la casi sentencia que dicta, adelantándose a los tiempos de la impartición de justicia, y que denotan esas complicidades en la procuración y en la impartición de justicia. No basta con que esté en la ley algo, sino que estas cuestiones son fundamentales para que no se implemente. Se trabajó también con un grupo de legisladoras de todos los partidos, que eso es lo que nos ha dado identidad y congruencia para avanzar en el tema, en equiparar conductas a la violación. Y lo recuerdo porque ahora dicen que como no se consumó una violación, el sujeto puede salir. No, es posible? El argumento de este juez, que fue en el mes de marzo, Lupita, sí, fue tremendo, ¿no? Porque lo que dice es que no fue violación, que él solamente la tocó. Tocamientos. Por tantos minutos. Sí. No tocamientos, Erika, introdujo sus dedos. Bueno, el tema es que la resistencia está para que es un gran tema, el de la violencia contra las mujeres, pero para otras cosas. Aún en esta Cámara medio paritaria, moderna, con un plan de igualdad, ¿no? Yo quiero puntualizar con lo que nos acabas de decir, si la violencia ha aumentado. Hay diferentes factores. Primeramente, la violencia salió de lo privado a lo público. Hoy se visibiliza, hoy se está desnaturalizando, hoy estamos desmantelando lo que muchas mujeres teníamos como, bueno, pues esto es lo que me toca vivir. Entonces, hoy las mujeres dicen, lo que estoy viviendo se llama violencia física, psicológica, sexual, hostigamiento. Entonces, hoy salgo a denunciar. ¿Nos falta mucho? Sí. Tenemos que generar la cultura de la denuncia, porque no puede ser que con lo que está sucediendo, las mujeres van a decir, mejor no voy a denunciar. Diputada, perdón, la televisión es así, es un látigo. Tenemos que irnos a un corte para irnos al segundo bloque después con estos temas. Y le pido al auditorio
que está viendo nuestra pantalla acuda a nuestras redes sociales para conocer un poco más de Techo de Cristal. Aquí están nuestras direcciones. Volvemos. Pues regresamos a la conversación. Yo estaba pensando en que hablar del trabajo legislativo nos llevaría a muchos temas, pero doña Guadalupe Gómez Maganda en el corte me recordaba, es decir, la resistencia tiene nombre, apellido, anécdota, hechos. Así es. De todos los temas. Y yo creo que lo más difícil ha sido la violencia, porque la violencia es el resultado de la discriminación y de la exclusión de las mujeres. Así es. Cuéntanos, Lupita, ¿qué hicimos? Tal vez el auditorio no sabe, o dígale usted, ¿se legisló sobre violencia en el matrimonio en este país? Desde luego que sí, pero todos los intentos eran censurados y causaban conmoción y escándalo. Aquello que se vivió cuando se tipificó la violación en el matrimonio, de hecho es histórico y está consignado en un folleto que mandamos imprimir con toda intención, en el cual los argumentos de nuestros compañeros, yo los respeto a todos, pero los de derecha decían que estábamos atentando contra los fines del matrimonio, que cómo era posible que se pudiera tipificar esa violencia y la violación del matrimonio, que entonces se alteraba la prolongación de la especie. De las mujeres. Sí, de la especie. Y otros compañeros, con esas palabras, dijeron, ¿para qué quiero a mi vieja si no para cuando esté lista, cuando yo quiera? Entonces, ¿cómo era posible que se pudiera sancionar este derecho de pernada, como en la Revolución y como en todo esto? En la conquista, sí. Claro. Lupita. Entonces, se tipificó y bueno, fue desde luego una cuestión de la que podemos sentir las mujeres agradecidas, satisfechas, con una circunstancia como esa que se permitía. Lo que tiene que ser producto de una relación de afecto, de amor, que para eso unen sus vidas, pero no tiene que estar obligada la mujer por la fuerza y en contra de su voluntad y con verdaderas conductas de agresión. Al placer. Las mujeres nos educaron y nos construyeron para no tener derechos y menos al placer, no sentir placer. Entonces yo creo que esa situación pues sí ha sido algo que tenemos que seguir trabajando en esta legislatura, por lo que quiero hoy plantearles a ustedes que ha habido avances importantes. La semana pasada se aprobó dos reformas al reglamento de la Cámara de Diputados para legislar con perspectiva de género. Los dictámenes... O sea, la ley interna de la Cámara... Se aprobó. Ya, se aprobó. Y nadie más tiene que intervenir ahí, es decir, ya lo aprobó. Ya está en el Diario Oficial de la Federación. Quiero compartirles, eso es un avance muy importante, donde se aprobó por mayoría que el reglamento, en 2 artículos, las iniciativas y los dictámenes tienen que tener perspectiva de género. Hoy, para la prosperidad, en las siguientes legislaturas, van a tener que colocarse sus anteojos y poder legislar con perspectiva de género. ¿Esto a qué obedece? Que también con todos este tipo de situaciones de compañeras y compañeros que llegan a la Cámara de Diputados, ya no podemos llegar a improvisar. Necesitamos profesionalizarnos, necesitamos tener una formación para seguir construyendo, si queremos hablar de democracia, de justicia, de todo lo que se escucha también y en los buenos discursos que muchas y muchos tomamos, necesitamos legislar con perspectiva de género y profesionalizarnos. Por eso hoy en esta legislatura existe la primera maestría con la máxima casa de estudios, que es la UNAM, Género y Derecho. Entonces lo impulsaste, ¿no, Erika? Pues eso mira, quería yo destacar, que no sea modesta y que diga la promovió, y eso es de verdadera trascendencia. Claro lo que estás haciendo, y te lo reconocemos mucho, Erika. 7 diputados, 6 diputadas y un diputado estamos participando, y grupo de apoyo de asesores y asesoras están participando martes, miércoles y jueves. Nos vienen a dar acá la maestría. Ya vamos a la mitad de la maestría
¿Cuántas participan en eso? Somos 6 diputadas y un diputado. ¿Los que toman la maestría? No, somos 40 personas. Muy 40 personas y se ha mantenido la maestría. Los 7 diputados tomando... 6 diputadas y un diputado. Un diputado, y tenemos que estar lunes, martes y miércoles de 7 a 11 de la mañana, donde yo consideraba y me considero una feminista pragmática, soy de la práctica. Entonces creo que hoy con todo lo que nos están... Y deja huella, es lo importante. Con lo que nos están hoy mostrando la historia de los derechos de las mujeres en sus diferentes épocas, todo lo que hemos abordado en esta maestría, pues creo que me siento me siento que tengo que seguir trabajando. Yo quisiera agregar algo. Erika también ha sido determinante para poder tipificar la violencia política contra las mujeres, que cuando se expide la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no se tipificó esto porque según va evolucionando la sociedad y las mujeres avanzando, entonces surge de inmediato una reacción, una molestia y te ponen zancadillas. Y entonces ahora sí que hay más mujeres en política. Hay presidentas municipales que no han podido entrar a los pueblos desde el 2015. Pero a ver, veamos. Vienen de 2 estados particulares, Guerrero e Hidalgo. Guerrero ha sido tradicionalmente un estado reconocido por mucha violencia, aunque mucha participación de las mujeres. Y a lo mejor para el tercer bloque podemos empezar con Hidalgo. Pero, Guadalupe, tú tienes una enorme experiencia, fuiste secretaria de gobierno ahí hace, no voy a decir, pero como 35 años. El Año Internacional de la Mujer. La primera mujer en la Secretaría de Gobierno de un gobierno estatal. Gobernadora deberías de ser. Pero a ver, ¿cómo ves tú, que ser. Guerrero, las mujeres? ¿Peor que en otras partes del país o igual? Yo no quisiera calificar con tanta severidad a mis paisanos, pero sí son misóginos y machistas. Y hay que seguir trabajando para demostrarles que no pretendemos de ninguna manera competir ni eliminarlos, que lo que pretendemos es sumar voluntades y trabajo para, en este caso, pues sacar adelante una entidad que ha estado rezagada, como decía José Francisco Ruiz Massieu, en el cabuz de la prosperidad y el desarrollo de este país. Allá han estado anclados Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Entonces, se da todavía esta circunstancia y entonces no permiten que se integren en igualdad de condiciones y de trato las mujeres guerrerenses para poder superar esa triste y lamentable situación que todavía enfrentamos. Pero hay que seguir trabajando y, ¿sabes qué? Demostrándoles, cuando les demuestras que lo que pretendes es sumarte, esforzarte y trabajar con ellos, te dejan. Si no, te ponen ahí un obstáculo, un techo de cristal y piso pegajoso y hasta te dan un empujón. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Ahora nos tenemos que ir a un corte, al auditorio que se comunique con nosotros aquí en Televisión Educativa y en Techo de Cristal con nuestras redes sociales que están en la pantalla y volvemos. Las políticas públicas para las mujeres, es decir, las acciones de gobierno para el avance de sus demandas y su condición, ha evolucionado al pasar de limitarlas a su función reproductora y familiar en la década de los 70 a reconocer su aporte social en la economía y en la política. Aun cuando las políticas públicas buscan mejorar las condiciones de vida de las mujeres y atender sus necesidades básicas, se ha dejado a un lado la desigualdad entre hombres y mujeres, por lo que las mujeres siguen sin esa igualdad y sin alcanzar sus objetivos. A pesar de estos avances, en México, la creación de condiciones para atender las necesidades, demandas e intereses de las mujeres, así como la introducción de la perspectiva de género en muchas acciones, ha colocado esta perspectiva como un asunto central en la política pública y la búsqueda de la igualdad sustantiva, sobre todo en los últimos 4 años. Pues volvemos a nuestro tercer bloque en esta interesante y trascendente conversación. Muchas gracias otra vez, diputada Erika Lupita Gómez Maganda, que yo le digo así porque tenemos años de conocernos.
¿estábamos en qué? ¿En qué nos quedamos? En la situación... De los machistas guerrerenses, pero no sé cómo se Hidalgo. Bueno, Hidalgo, pues, Hidalgo. Digo, yo creo que aquí tenemos que ser muy claras y que esta situación que estamos viviendo de los diferentes tipos de violencia que en las mujeres es en todo el país y en todo el mundo. Creo que hoy tenemos un marco jurídico progresista en México, se ha avanzado, pero lo que tenemos es que sensibilizar a las autoridades que imparten, para poder realmente lo que está en una ley se aplique correctamente. Sí, el problema está a veces en la ventanilla del Ministerio Público, en la actitud, no importa el sexo, de una enfermera, así es. ¿no? En Hidalgo nos encontramos dentro de la y eso lo dice el INMujeres, por encima de la media en armonización legislativa. Tuvimos avances y se han tenido avances muy importantes, se cuenta con un centro de justicia, se cuenta con el apoyo y la política pública que ha hecho el Instituto Hidalguense de las Mujeres, que la ha trazado porque es el generador, es el eje rector de hacer política pública con perspectiva de género. Sin embargo, para poder hablar de una política pública tenemos que hablar de presupuesto, que pueda transversalizarse en todas las dependencias, y es así cuando podemos decir que realmente la igualdad es sustantiva en una administración estatal. Entonces yo creo que hoy hay que seguir trabajando de la mano, hay que... Pero tú allí en el Instituto de las Mujeres de Hidalgo, ¿tuviste dinero? Fíjate que tuvimos un avance muy importante, se llegaron a hacer acciones afirmativas como tener un banco para las mujeres. Muy bien. Ven Mujer ¿te acuerdas Emprende. del de Veracruz? Ven Mujer Miguel Emprende, Alemán. donde llegamos a quitar que para otorgarles un crédito a las mujeres tenían todavía que el fiador era el hombre, lo quitamos y era la buena palabra. Entonces cada año el gobierno etiquetaba un recurso muy importante, becas para las mujeres, y era independiente a lo que tenía la SEP. Habría que recordar que en Guerrero se eligió, se designó a la primera presidenta municipal de la historia de México, a doña Aurorita Mesandraca, que era una trabajadora social que, pero que venía de Chilpancingo, la capital. Sí, en Chilpancingo, pero que venía de estudiar teoría del arte en Francia. Pero en el estado de Guerrero se hizo la primera Secretaría de la Mujer. Mira, en la época de... Yo quería comentar eso porque al decir que todavía son machistas en general los guerrerenses, tenemos desde luego talentos y hombres solidarios como José Francisco Ruiz Macié, que creó en 1987 la primera Secretaría de la Mujer. Lo que se llama el mecanismo ahora. Que fue criticado y decía él, cuiden su ventanilla que ya les abrí porque se las van a querer cerrar. Y ha sido en el país la primera Secretaría de la Mujer con mucho éxito. En el nivel ejecutivo. Sí, yo no sé si es bueno o es malo, pero efectivamente fue una buena idea, porque es lo que sería el equivalente al primer instituto de las mujeres en la República Mexicana. Y fíjate, en 87 y hasta 95 en Beijing fue que se habló de los mecanismos institucionales para el adelanto, en 95. Y en 87 se había creado la primera Secretaría de la Mujer. Y doña Dolores Eduán la propuso a Miguel Alemán en 1940. ¿Cómo ves? Pues es que creo que la lucha es histórica de las mujeres, de colocar los derechos que tenemos, que no hay que regatearlos, hay que exigirlos y hay que llevarlos a cabo, porque si no, de nada sirve todo lo que ustedes han hecho, Lupita. Reconocer a ustedes, hoy hablábamos del afiramento, ¿no? Que tenemos que tener las mujeres, que tenemos que tomarnos de la mano de ustedes, con experiencia, para poder seguir construyendo igualdad por resultados. No nada más hablar de una igualdad y decir, no, que tenemos está ahí en el cuarto constitucional. Pero aquí el trabajo legislativo de las mujeres, en toda esta historia que hemos recorrido juntas, Lupita, ha sido muy importante. Y este es como nuestro tema central, y como nos vamos a tener que ir, yo les suplicaría, si cada una me dice un resumen de este que fue nuestro tema. Ya no hablamos de las mujeres que se quedan porque los hombres se van como migrantes tanto en Guerrero como en Hidalgo, y las mujeres están produciendo una enorme cantidad de alimentos en este país. Pero ¿cómo ven?
todavía hay cosas que hacer, porque yo soy de las que creo que ya está todo en la ley. ¿Qué sería esto? ¿Hay todavía trabajo legislativo que hacer? Enorme trabajo legislativo que hacer. Desde luego que a partir de un marco jurídico importante y de que el Estado mexicano haya suscrito convenciones internacionales tan importantes como la CEDAW y la de Belém do Pará y ahora la Agenda 2030, se refuerza desde luego este trabajo y este esfuerzo, esta lucha por la igualdad sustantiva, que no es más que la igualdad de trato y de oportunidades. Hay mucho que hacer y por eso yo quisiera reiterar la importancia de la reforma constitucional que promovió el presidente Enrique Peña Nieto para la paridad, en este caso en el Poder Legislativo, y que además ya empieza también a entenderse así en varios estados de la República, inclusive en los ayuntamientos. Claro. Es determinante el hecho de que ahora Erika y el 42.6% de integrantes de la Cámara sean mujeres, es de una gran trascendencia y para las que hemos podido abonar o empujar tantito, de una gran satisfacción y de verlas que son no solo políticas, sino profesionistas de la política. Cuando escuchamos que Erika habla de estas maestrías y de un centro que ella promovió también su fundación para que pueda trabajarse legislativamente con perspectiva de género, pues empieza a dar frutos lo que se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo. Es cierto, por determinación del presidente, ninguna trabajo, política, programa, acción del gobierno federal puede realizarse sin perspectiva de género. Esto tendrá que rendir frutos a futuro y entonces vemos otras expectativas muy interesantes. Bueno, pues yo creo que en esta 60ª legislatura tenemos que dejar un precedente muy importante de que en la Junta Política de Gobierno solamente hay una mujer. Queremos que existan varias mujeres ahí para que se tomen acuerdos y consensos reales que favorezcan a las mujeres que están afuera, que esperan lo mejor de nosotras y que no solamente lleguemos a ocupar 213 curules. Necesitamos hacer acciones que favorezcan y que protejan los derechos de las mujeres. Necesitamos en comisiones que usualmente nada más son para hombres, ahí necesitamos estar colocadas las mujeres en esos espacios de decisión desde el Poder Legislativo. Entonces necesitamos Junta de Gobierno, comisiones que realmente sean paritarias, la participación de nosotras las mujeres, porque hacemos política de diferente manera que los hombres. Pues con eso me quedo, nos tenemos que ir de esta emisión, darle las gracias porque estuvieron con nosotras en Techo de Cristal. Por el contrario, gracias a ti, en la que reconozco una protagonista y cronista de toda la lucha social y política de las mujeres. Sara, gracias, y lo mismo Televisión Educativa, y no se diga el privilegio que tuve de estar aquí con mi amiga Erika. Muchísimas gracias, Sara, por esta gran oportunidad que nos das a las generaciones presentes y futuras, y estar compartiendo con mujeres con gran trayectoria nos permite seguir construyendo en sororidad para poder dar los mejores resultados. Gracias a Televisión Educativa, porque este programa tiene que existir para muchas otras generaciones. Muchas gracias. Hasta la próxima.